Muy buenas noches, cordial saludo profesor, cordial saludo compañeros y compañeras. Mi nombre es Joana Carolina Leal Moreno, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Católica del Norte. El día de hoy, para dar cumplimiento a la actividad número 2 en la realización de un video, vamos a hablar sobre la Constitución Política de 1991. Como bien se conoce, la Constitución Política de 1991 pues es la Carta Magna de nuestro país, de nosotros como ciudadanos, o Constitución de Derechos, ¿no? Esta fue promulgada el 4 de julio de 1991 y fue la Constitución que reemplazó la Constitución de 1986, que fue expedida por el presidente César Gaviria de ese entonces. Esta constitución surge después de un proceso de negociación con el M-19 en el que se pretendía para ese entonces facilitar el nacimiento de nuevos partidos políticos, teniendo en cuenta pues algunos aspectos personales o conveniencias que este grupo pues pretendía y que al que obviamente por razones de peso pues el gobierno nacional no accedió, ¿no? En la búsqueda de nuevos espacios demócratas participativos, un grupo de jóvenes de universidades públicas y privadas retomaron ya para el año de 1989 la iniciativa, pensando en la parte social, pensando en mejorar valga la redundancia, pensamientos idealistas que contribuyera a una mejor participación social y mejorando la ideología política, ¿no? Fue entonces ya en el año de 1990 donde la iniciativa pues se dio de alguna u otra manera con las elecciones de marzo, que se pudo elegir el Senado y la Cámara de Representantes, ¿no? La Constitución Política de Colombia de 1991 pues es la norma jurídica más importante del país. Ante dicha conformación pues se tuvo en cuenta dos aspectos importantes, ¿no? Uno fue la parte dogmática, eh, que hablaba de aquella parte consagrada de valores superiores de la sociedad, que postulaba los principios y fines estatales y libertades a proteger, principalmente por el ordenamiento jurídico. En síntesis, se trata de un conjunto de normas que establecía los principios básicos que orientan la vida, el Estado y los derechos de las personas, ¿no? Que se refiere pues o hace énfasis a los derechos que tenemos como ciudadanos en la educación, en la seguridad, en la salud, y que no son aspectos discutibles, ¿no? Que son derechos fundamentales que ya nosotros como ciudadanos adquirimos en el momento en que nacemos y en el momento en que se nos constituye ya como ciudadanos en el país, ¿no? Por otra parte estaba la parte orgánica, que habla más que todo de la organización del Estado, ¿no? Que se rige en derechos fundamentales y esenciales de los ciudadanos, obviamente, en la organización y principios a cargo de ciertos grupos políticos en cuanto a la división de los poderes, en cuanto a la elección de estos mismos, ¿no? Determina la estructura del Estado como las jerarquías o procedimientos y las competencias de diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente tiene un énfasis instrumental y mecánico en el buen sentido de la palabra, pues organiza los poderes, sus funciones, sus competencias, hasta los procedimientos. Y que de una u otra manera tiene una responsabilidad con el país y con la sociedad, de que estos derechos fundamentales a los que nosotros adquirimos en la parte dogmática de esta Constitución Política de 1991, pues se den de buena manera, ¿no? Se cumplan, ¿no? En la actualidad pues podemos ver, haciendo una manera crítica el tema, que algunos de estos derechos fundamentales pues son o han sido vulnerados, ¿no? Entonces, de ahí depende también la parte organizativa, ¿no? La parte de nosotros pensar con una ideología nueva, una ideología fresca, renovada, en el que nosotros como pues trabajadores sociales o estudiantes en formación podamos nosotros también contribuir a estos aspectos, ¿no? A mejorar esa construcción de ideales y a pensar bien en la elección que nosotros hacemos en la parte orgánica de esas jerarquías y de ese poder que es el que tiene que velar por los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, ¿no? A grandes rasgos, pues es lo que pude percibir de acuerdo a los temas vistos, de acuerdo a las lecturas que nos proporcionó pues el docente, de acuerdo a lo que pude evidenciar también
de sus trabajos, compañeros, es una retroalimentación muy grande, es lo que personalmente pues yo puedo sacar y hablar en el tema. No lo puedo hacer de pronto con mucha propiedad pues porque hasta ahora estamos iniciando esta aventura de poder conocer qué es la Constitución Política de Colombia y que me parece importante el poder compartir con todos ustedes esta experiencia, ¿no? Que nos permite fortalecernos en muchos aspectos y que nos permite pensar en un país fundamental de derecho, ¿no? Bueno, les agradezco eh, cada uno de sus aportes, les agradezco el acompañamiento que ha tenido el docente para conmigo. Continúo motivada y con la mejor iniciativa de poder empaparme más del tema. Espero que mi trabajo sea de su agrado y les deseo una feliz noche. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.